Déjenme orar con ustedes antes de enseñar. Entonces, ¿pueden inclinar su corazón conmigo, por favor? Padre, en estos momentos que tenemos juntos, te pido que abras nuestros corazones. Ayúdanos a apoyarnos en ti y crecer y convertirnos en el tipo de personas que nos has llamado a ser. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Quiero comenzar una nueva serie de enseñanzas hoy. Es una serie de 4 partes titulada Jesús es. Y por eso el título de hoy es Jesús es revolucionario. La próxima semana, Jesús es implacable. Él nunca se rinde. Si conoces a alguien que parece no tener esperanza, muy perdido y muy lejos, invítalo a acompañarte la próxima semana mientras me enfoco en Jesús es implacable. Nuestro tema de hoy es Jesús es revolucionario. Cuando piensas en gente revolucionaria, piensas en ideas y acciones. De hecho, el puño en alto es un símbolo de solidaridad y resistencia que empezó en el siglo XIX en Francia. En Italia y en otras partes de Europa encontrarás manifestantes climáticos pegándose a obras de arte invaluables. ¿Por qué? Porque quieren que su nación se vuelva mucho más consciente con la reforma ambiental. Y en el Reino Unido y otras partes del mundo, los manifestantes que piden una reforma económica y radical están destruyendo todos sus símbolos del poder. En otras palabras, el mundo está diciendo, queremos un cambio, queremos justicia, queremos equidad, queremos un cambio. Algunas personas no saben qué cambio quieren, solo quieren un cambio. Y un revolucionario es alguien que produce un cambio fundamental y significativo que transforma la circunstancia. Pueden hacerlo a través de ideas e incluso a través de acciones. El otro día me conecté y le pregunté a ChatGPT o ChatGPT, ya sabes, ese poderoso chatbot de inteligencia artificial. Y entré y hice la pregunta, ¿quiénes son las 5 figuras revolucionarias más importantes de toda la historia? Y una fracción de segundo me dio la respuesta. Número 5 fue Galileo, el astrónomo y científico italiano que desafió las opiniones prevalecientes sobre el universo. Número 4 fue Nelson Mandela, un líder sudafricano que realmente protestó contra el apartheid y la desigualdad y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Número 3 fue Karl Marx, el filósofo alemán que se ocupó de una gran cantidad de reformas cuando formó la teoría del comunismo e inspiró numerosas revoluciones sociales. Número 2 fue Mahatma Gandhi, el líder de la revuelta de la India, que fue la no violencia contra el poder británico. ¿Y sabías quién dijo Chat GPT que era el número 1? Jesucristo. Por lo tanto, es considerado la figura más revolucionaria de toda la historia. ¿Y por qué? Porque sus enseñanzas impactan a toda la civilización y a toda la cultura. Me encanta lo que dijo Karen Armstrong, la destacada teóloga británica. Jesús no fue solo una figura religiosa, fue un revolucionario social y político cuyo mensaje de compasión y justicia continúa desafiando y transformando el mundo. ¿Alguna vez has ido a un restaurante y pedido un aperitivo y has pedido tu plato principal al mismo tiempo? Con el aperitivo se aprende a no llenarse. Quiero que tomen sus manos y simplemente las froten así, porque lo que acabo de presentar fue solo un aperitivo. Ahora vamos a entrar en el plato principal. Miremos el tema porque el tema es Jesús es revolucionario. Voy a hacer 2 preguntas y les estoy respondiendo de las Sagradas Escrituras. La pregunta número 1 es, ¿cómo es Jesús revolucionario? La segunda pregunta es, ¿por qué es Jesús revolucionario? ¿Por qué se le considera revolucionario? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Sus ideas? Quiero mirar a Juan 8
y ver a Jesús en acción. A medida que pasemos nuestro tiempo en este capítulo del Evangelio de Juan, veremos cómo Jesús es tan revolucionario en su mensaje y sus métodos que nos iremos diciendo no solo esa respuesta del chat GPT correcta, sino que, aunque no lo fuera, Jesús es revolucionario. El verso 1, y también lo tendré en la pantalla. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Quiero que vayamos y nos paremos al lado de Jesús mientras Él enseña. La escritura dice que era el amanecer y eso significa que el sol estaba casi arriba. La tradición era que muchos de los judíos devotos y aquellos realmente deseosos de crecer en su relación espiritual con Dios venían al templo a orar y tal vez un rabino les enseñaría y recibirían algo de aliento antes de ir fuera para comenzar su día. Jesús estaba allí y mucha gente se reunió a su alrededor. Tal vez tú y yo estábamos en la multitud mirando a Jesús y escuchándolo. Entonces, de repente hubo una interrupción, una conmoción, un ruido. Esos hombres están arrastrando a esta mujer y luego la obligan a abrirse paso entre la multitud y se paran allí e interrumpen a Jesús mientras él está en medio de la enseñanza. Maestro, atrapamos a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Ahora, damas, no se enojen porque el adulterio no se puede cometer solo. ¿Dónde está el hombre? Sé lo que están pensando y entiendo. Estoy pensando lo mismo. Así que es una cosa de dos. Uno, el hombre salió corriendo muy rápido. Dos, es una farsa. Tal vez se pagaron al hombre porque querían engañar y atrapar a Jesús. Entonces, quiero presentar mi primera pregunta mientras miramos el texto de cerca. Pregunta número 1. ¿Cómo es Jesús revolucionario? Una figura revolucionaria busca provocar un cambio significativo y sustancial en el medio ambiente. Pero quiero que entiendas a los jugadores. Estos gobernantes religiosos, dice la escritura, esos maestros de la ley, es casi como si fueran profesores de teología. Y estos fariseos, una secta de judaísmo, eran muy estrictos, muy legalistas, cruzaban cada T moral y marcaban cada I moral. Y se enorgullecían en ser superiores y mirar por encima del hombro a los demás y a verlos como malos. Todos son pecadores. Nosotros somos los que realmente cumplimos con la expectativa de Dios.
Esos hombres se portaban como si fueran porteros para llegar a Dios. Pero Jesús pensó exactamente lo contrario de ellos. Estos hombres estaban impidiendo que las personas llegaran a Dios, debido a cómo se comportaban, cómo enseñaban, cómo interactuaban con las personas, cómo se veían a sí mismos y cómo veían a los demás. Así que en la realidad eran barreras en lugar de puentes. Ellos veían a Jesús también como un problema. Pensaban que era demasiado liberal porque era demasiado tolerante con los pecadores. Era demasiado blando con el pecado. Toda esa compasión, perdón, empezar de nuevo y tener una nueva vida. Miraron todo eso y dijeron, no suena bien. Y lo que querían hacer era atrapar a Jesús. Entonces pensaron que tenían la trampa perfecta. Aquí tenían a esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Basado en la ley judía del Antiguo Testamento, tenían que haber dos personas que realmente la vieron involucrada en el acto de adulterio. No podía ser un acto comprometedor. No podía haber estado saliendo de la cabaña al mismo tiempo de un hombre. Eso no era prueba. Alguien al menos dos personas tenía que verlos en el acto. Y eso significa que estaban acampando. Sabían el lugar de la cita y estaban esperando al momento justo. Y cuando vieron el acto, irrumpieron, dejaron ir al hombre y luego agarraron a la mujer y la trajeron. Sabían dónde estaba Jesús, en el templo, justo antes del amanecer. Así que aquí estaba la trampa. Si Jesús hubiera dicho, miren, déjenla ir, denle una oportunidad, estaría violando la ley de Moisés y la gente diría, no sigan a Jesús, no lo escuchen. Está desacreditando, está desacreditado porque simplemente descarta el valor y la validez de la ley. Pero si Jesús hubiera dicho, mátenla, apedréenla, sería culpable de violar la ley romana, porque los romanos decían que ningún pueblo judío que estuviera bajo la jurisdicción romana podía promulgar ningún tipo de violencia pública, ni podía promulgar ningún tipo de castigo físico a nadie, porque si lo hiciera estaría violando la ley. Entonces Jesús hubiera sido arrestado y tal vez incluso puesto a muerte por el gobierno romano. Así que ahora esos líderes judíos pensarían que tenían la ventaja, pero Jesús no iba a permitir a ningún líder religioso que impidiera que las personas entendieran cómo Jesús los amaba y Dios siempre ha hecho una manera para que ellos experimenten perdón y puedan limpiar sus infracciones morales y poder vivir una vida que agrade a Dios. Me encanta lo que dice William Barclay. La enseñanza de Jesús fue un mensaje revolucionario de amor y perdón que desafió a las autoridades religiosas y políticas de su época. Un Jesús revolucionario, su misión era destruir las barreras a Dios y convertirse en el puente hacia Dios. De hecho, en otro momento en las Escrituras, dijo a sus discípulos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le respondió Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Así que Jesús estaba diciendo, muchachos, quiero que sepan que no estoy aquí solo para ser un individuo o llevar la contraria o simplemente para tirar el carro de manzanas religioso. No, no, no. Estoy aquí porque estoy en una misión de Dios. Estoy aquí porque para ser el salvador del mundo y ser un puente entre las personas y Dios para que sepan lo que Dios piensa de ellos. De hecho, fue en Juan 1:29 donde Juan el Bautista, el precursor de Jesús, dijo esto. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no era un activista. Él no era simplemente uno que llevaba la contraria. Afirmó ser el Salvador del mundo y quiero que hagamos esa distinción. No vino a iniciar una religión, no vino para poder iniciar algún tipo de movimiento, sino vino a ayudar a la gente a poder hacer las cosas bien con Dios.
La escritura dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Incluso esta mujer. Quiero que veas que tal vez has caído en la trampa en la que yo había caído antes de conocer a Jesús. Pensé que Jesús, bueno, primero no creía en él. Luego llegué al punto en que pensé, si existe, es solo para las personas que son realmente malas. No lo necesito. No soy un criminal, no soy un drogadicto, no soy un perdedor. Soy un buen chico. La gente dice, David Ireland es un buen muchacho. Pero ¿sabes qué? El peligro es que hay dos categorías muy diferentes entre sí. La primera categoría es el que es muy peligroso caer, es cuando piensas que eres bueno. Y la segunda categoría en la que es muy peligrosa caer es cuando piensas que eres muy malo y que nadie, ni siquiera Jesús, puede rescatarte. Esos gobernantes religiosos cayeron en la primera categoría porque pensaran que eran tan buenos, no necesitaban ser perdonados de ningún pecado. Entonces, ¿quién era mala? La mujer era la mala. Ella fue atrapada en ese pecado de adulterio y, por cierto, la palabra pecado significa fallar al blanco. El fundamento de la palabra en la sociedad griega, y hago referencia al griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, más específicamente en el griego koine o griego clásico. Esa palabra pecado era cuando un arquero tomaba su arca y flecha y lo disparaba hacia un objeto. Cada vez que fallaba en blanco decían que había pecado. Eso significa pecar. Es una palabra direccional, que significa que cuando caes en pecado tu vida se ha desviado de camino. Y le pasa a los jóvenes, los viejos, a todos. De hecho, el pecado es muy engañoso. El pecado te promete felicidad y entrega tristeza. El pecado te promete placer y trae dolor. El pecado nubla nuestra vista y pensamos que todo va a estar en esa cosa. Luego, cuando conseguimos esa única cosa, nos encontramos tan vacíos. Si tan solo pudiera ganar 1 millón. Luego ganas 1 millón y descubres que no es suficiente. Si pudiera ganar 10 millones, entonces te encuentras con la baraja de millonarios y estás vacío. Quiero que veas que el pecado es engañoso. Entonces Jesús es el revolucionario porque su mensaje fue revolucionario. Jesús, él es revolucionario porque dijo, mira, en Juan 3, 17 al 19, lo dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Quiero que veas que Dios no está en el negocio de buscar cómo castigar. Está buscando perdonar. Quiero traerte aquí para una demostración. Y es posible que te hayas estado preguntando, ¿de qué se trata esto? Si te hago la pregunta, ¿puedes decirme cuál es el Evangelio de Jesucristo? Si te pregunto como una prueba sorpresa, quiero que sepas, porque si dices, bueno, no creo en Jesús, ¿en qué no estás creyendo? Deberías saber independientemente de si crees o no, al menos, qué es el Evangelio. Esos frascos son una buena manera de representar el Evangelio. Aquí está Jesús, claro, moralmente puro, sin impedimento, sin engaño. Entonces el pecado está en el mundo, oscuro, sombrío, simplista y opaco. Simplemente se ve tenebroso. Entonces estás tú. Saliste del vientre de tu madre, eras tan inocente, tu familia tenía tan promesa para ti. Querías ser alguien tan profundo y tan maravilloso.
Entonces tienes acciones. Y en un momento explicó ese. Pero lo que sucedió fue que empezaste a darte cuenta de que aunque nací y parecía inocente, en realidad era un pecador. Y aprendí a mentir. Aprendí que puedo mentir así. Estoy aquí, soy pastor, mi esposa es pastor y tenemos dos hijas. Recuerdo la más joven, Jessica, cuando tenía 6 años, acabamos de comprar un conejo y lo teníamos en una jaula en el sótano de la casa. Y el conejo se salía de la jaula y dejaba señales de que se había escapado. Me enojaba mucho. Un día estaba en el primer piso de la casa, al lado de uno de los baños, vi a Jessica salir del baño. Entré al baño y vi agua por todo el piso y todo el lavamano. Y dije, Jessica, vuelve aquí. ¿Arruinaste este baño? Ella me miró con esos hermosos ojos marrones y dijo, no, papá, no arruiné este baño. No hice eso. Y le dije, Jessica, acabas de salir. Ella dijo, no, papá. Y le dije, Jessica, ¿quién arruinó este baño? Ella me miró con una cara muy seria y dijo, papá, el conejo lo hizo. Le dije, ¿estás diciendo que el conejo abrió la jaula, saltó desde el sótano, abrió la puerta del sótano, entró al baño, saltó sobre el lavamano, abrió la llave y esparció agua por todo el baño? ¿Estás diciendo que el conejo hizo eso? Ella dijo, sí, papá. El conejo hizo eso. Ahora, nunca le enseñé cómo pecar. Su madre no le enseñó a pecar, pero el pecado está ahí y todos pecamos. Esta mujer en la escritura tenía el pecado del adulterio. Para algunos de nosotros el pecado es la codicia. Para otros el pecado es que estamos atados a todo tipo de cosas que controlan la vida. Para otros el pecado es la ira. Tienes un temperamento. Luego, después de darte cuenta de que tienes un problema, tomas algunas medidas. Dices, bueno, déjame tal vez meditar y tratar de limpiarme. Déjame ir a un terapeuta. Lo intentas. Déjame ir a la iglesia una vez en cuando. No regularmente, pero de vez en cuando para tratar de obtener algo de religión. Hacerlo bien. Piensas, escucha, me limpió un poco, entonces déjame intentar hacer ejercicio. Déjame probar algunos libros de autoayuda. Puedo leer todos esos libros y después de un tiempo eres un poco más sofisticado y refinado. Pecas con delicadeza, con elegancia, con clase. Pecas de una manera que parece refinada. Eres un pecado de alta clase. Eres una buena persona, un buen chico, una buena chica, pero aún si no estás bien. Necesitas ser transformado. Y lo que Jesús puede hacer es transformarte. Y lo que hizo Jesús, la escritura dice, es que murió por los pecados de todos. Él tomó los pecados del mundo y pagó la deuda que le debíamos a Dios. Las escrituras dicen que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Cuando Jesús fue a la cruz, pagó la deuda que le debíamos a Dios. Él tomó todos los pecados del mundo, tus pecados, mis pecados, nuestros pecados, los pecados de los que vinieron antes de nosotros y los que vendrán después de nosotros. Él murió por el pecado de todos. Y cuando aceptamos a Jesucristo en tu vida, cuando lo aceptas y le das la bienvenida a Jesús en tu vida, encontrarás que Él te limpiará del pecado. Ese es el Evangelio. Así que debes reconocer que necesitas a Jesús. Entonces, ¿cómo es Jesús revolucionario? Es revolucionario porque te cambia de adentro hacia afuera. Él te transforma de adentro hacia afuera. Él te lava de adentro hacia afuera. Y toda la autoayuda, toda la religión, todas las creencias en el mundo no harán eso. Cuando aceptas a Cristo, no te estás volviendo cristiano políticamente o sociológicamente. Te estás convirtiendo en un seguidor de Cristo porque ese era el primer término para describir a alguien que aceptaba a Cristo como Salvador. Jesús no vino para iniciar el cristianismo, vino a reunir seguidores, personas que dicen, quiero seguir y servir a Dios como Él quiere que yo le sirva. Así que quiero que veas la respuesta a la pregunta, ¿cómo es Jesús revolucionario? Él te cambia de adentro hacia afuera.
¿Puedo llevarla a mi segunda pregunta ahora que y profundizar en el texto? La segunda pregunta es, ¿por qué es Jesús revolucionario? El objetivo de Jesús era derrocar la idea errónea de cómo llegar a Dios. Su trabajo no era ser un bloque, una barrera o un muro que impedía a la gente, moviendo su dedo de forma presumida hacia la gente. No, ese no era la meta de Jesús. La meta de Jesús era ser un puente para mostrarle a la gente el camino a Dios. Ve a los gobernantes y líderes religiosos de ese día, miraban la vida de una manera muy estrecha. Miraban la vida en blanco y negro, bien o mal. ¿Eras legal o ilegal? ¿Un santo o un pecador? Jesús se dio cuenta de que esa mujer había pecado. Jesús no encubrió su pecado y lo ignoró. Cuando esos gobernantes religiosos arrastraron a esa mujer frente a la multitud ese día, Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Primero dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Recuerda la trampa. Si Jesús dice no la apedreen, viola la ley del Antiguo Testamento o la ley bíblica. Si dice apedreenla, viola la ley romana. Así que Jesús, cuando escribió en el suelo, dijo, si nunca han pecado, expandiendo el pecado ahora más allá del adulterio para ampliar a su etimología, ampliarlo para decir, si tu vida está fuera de camino, si alguna vez has hecho algo malo, si alguna vez has actuado de una manera que no ha agradado a Dios, si alguna vez has pensado de una manera que no ha agradado a Dios, si tus acciones alguna vez reflejan la falta de agradar a Dios, si alguien no ha pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús marcó esa casilla y él dijo, adelante, tiene la piedra. ¿Y por qué fue Jesús revolucionario? Lo encontramos en Juan 1:17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Gracia es una palabra que significa favor inmerecido. Significa bondad mostrada a alguien que no lo merece. Así que esta mujer está ahora aquí. Ella fue sorprendida en el acto del adulterio. ¿Era realmente cierto que había cometido adulterio? Sí, pero Jesús no trata con nosotros solo en la verdad. Recuerda que Él personifica y encarna dos dimensiones, verdad y gracia. Gracia y verdad. Entonces, cada vez que tratas con Jesús, Él trata con la verdad. La verdad no es solo datos o información factual. La verdad es una persona. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que Jesús nos trata por la verdad y la gracia. La atención siempre debe estar ahí. La mujer era culpable del fracaso moral del adulterio. ¿Sabes cuántas mentiras debe de haber dicho para encontrarse con su amante? ¿Sabes cuántas personas pueden haber tenido que fingir para poder encontrar un lugar donde hacer lo suyo con su amante? ¿Sabes hambrienta y sedienta que debe haber estado por sentir algo que parecía amor al punto que cayó en ese trabajo sexual? Ella conocía la ley, que si se atrapaba en el acto de adulterio serías apedreada hasta la muerte. Pero a pesar de la amenaza y la pena capital, ella siguió adelante. Pero la gracia y la verdad cuando se encuentran, puedes ver lo que hizo Jesús cuando dijeron, Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Moisés dijo, apredéenla. ¿Qué dices? Estaban allí y se podía ver a la mujer parada allí, el cabello despeinado, con el vestido mal puesto y no alisado correctamente. Jesús bajó al suelo y comenzó a escribir. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba mostrando gracia. Le estaba dando tiempo a ella para que se alise el cabello. Ella estaba de pie, llena de vergüenza y una sensación de desgracia y humillación. Ella estaba de pie en el templo, un lugar donde tal vez había ido para cuando era niña para adorar y aprender las cosas de Dios. Ella estaba de pie en el mismo lugar que tenía todo ese significado. Estaba escribiendo en el suelo. Se estaba alisando su vestido. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Mira, la gracia dice, no te veo como un objeto como te ven los gobernantes religiosos. Ella
era solo un instrumento para tratar de atrapar a Jesús. Jesús estaba diciendo, te veo como una persona con valor e importancia. La gracia está diciendo que Jesús la estaba humanizando. Él no la estaba mirando como una pecadora. Él estaba mirando como una persona que Dios creó con valor, con dignidad, con futuro, con esperanza y con un sentido de propósito. Jesús, para mostrar la gracia, la defendió ante los religiosos. No sus acciones, sino a ella como una persona. Jesús dijo en Juan 8:10, lo leímos anteriormente. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Ves? Él la defendió frente a esos fanáticos religiosos que estaban tan descarriados. Pensaron que su pecado de justicia propia era más perdonable. Su pecado tenía superioridad moral y era más perdonable. No era reprensible, estaban bien. Sentían que eran buenos. Ella era la persona baja, la perdedora, la pecadora, la deshonrada. ¿Qué hizo Jesús para mostrar gracia? Él la levantó y no la empujó hacia abajo. Al elegir no condenarla, estaba afirmando su valor personal, estaba afirmando su dignidad, estaba afirmando podemos superar esto. Él estaba afirmando que la verdad no debe usarse como una barrera, sino que la verdad debe usarse como un puente. Y hay algunas personas en tu vida en este momento en las que únicamente les has mostrado la verdad. Las has señalado y les has dicho, estás equivocado, necesitas hacer esto o tienes que hacer lo otro. Y puedes que tengas razón en una dimensión, pero la verdad en sí misma es dañina sin la gracia. La verdad por sí misma puede mutilar sin la gracia. Jesús encarnó la verdad y la gracia. Y quiero que sepas que cuando Jesús le dijo a esta mujer que estaba perdonada y le dijo, ve y no peques más, me encanta lo que dijo John Piper, el autor y pastor. La gracia no es simplemente tolerancia cuando hemos pecado. La gracia es el don de Dios porque permite no pecar. La gracia es poder, no solo perdón. Casi puedo ver en mi mente cuando Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Todos se habían marchado ya. Ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ve ahora y deja tu vida de pecado. Ya había amanecido y el sol había subido. La mañana había llegado. Mientras esta mujer caminaba hacia su casa, veía la vida de manera diferente. Ella se sentía diferente acerca de la misma. Ella notó, acabo de ser perdonada. Acabo de recibir una nueva oportunidad de vida. No tengo que ser lo que era antes. No tengo que anhelar el tipo de amor sexual roto, superficial, que no satisface. No tengo que vivir por debajo del estándar que Dios tiene para mí. Ese día cuando caminó a casa, supo que estaba enamorada del que estaba enamorada de ella. Ella estaba enamorada de Jesús, el que murió por ella, el que nos da el derecho a experimentar una vida nueva, una nueva perspectiva. Ella había experimentado la gracia. Y quiero darte una oportunidad hoy a ti que nunca antes has invitado a Jesús en tu vida. Para ti que has estado pasando por todas esas acciones, toda la autoayuda, todas estas cosas para tratar de mejorar tu vida, pero nunca lo has podido lograr. Quiero que sepas que Jesús es para ti y no puedes tenerlo solo en tu cabeza. Muchas personas pierden el cielo por 18 pulgadas. Tienen conocimiento de Jesús en su cabeza. Tienen datos e información religiosa, pero no tienen a Jesús en el corazón. Y por la brecha de 18 pulgadas pierden el cielo. Sería triste que te perdieras el cielo por 18 pulgadas. Conocimiento en la cabeza en el lugar de revelación en el corazón. Jesucristo vino al mundo, murió para ti, para mí. Y puedo testificar porque yo no creía en la existencia de Dios. Y cuando me encontró en el campus universitario ese día, 6 de julio del 1982, a las 10 de la noche,
Lo sentí me senté en el borde de mi cama y dije, Dios, si eres real, cámbiame. Y ese día me cambió. Y lo que yo era, ya no lo soy. Yo era un mujeriego mal hablado. Nunca supieras que soy el mismo. Y ahora dices, ¿qué pasó? Lo que sucedió no fue autoayuda. Yo leí todos los místicos, Plato, Aristóteles, Immanuel Kant, Dante, Sócrates, y pensé que también la educación me iba a llenar de vacío. Me gradué a los 16 años, o entré a la universidad a los 16 años y me gradué a los 20, pero todavía estaba vacío, hasta el día que Jesús entró en mi vida y pude invitarlo y él lavó mis pecados. Y estoy aquí ahora para decirles que el regalo de la salvación es para ustedes. El regalo de perdón de Dios es para ti. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer con este Jesús revolucionario? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a dejar que él revolucione tu vida? ¿Vas a dejar que él le dé la vuelta a tu situación? Él no quiere estar en tu cabeza. Él quiere estar en tu corazón. Y él no va a interferir contigo. Él solo responde a una invitación, tu petición, tu invitación a entrar en tu corazón y ser tu salvador. Si estás lejos de Dios, la palabra usa un lenguaje llamado recaído. Ha vuelto a caer en una vieja forma de comportamiento y manera de pensar. Pero hoy Jesús te está extendiendo la mano para decir, vuelve a casa. Voy a pedirles a todos que se pongan de pies conmigo. Para aquellos que estén en línea, pueden estar en la sala de su hogar o en su cocina, en el trabajo, o tal vez conduciendo. Si están conduciendo, te pido que te detengas un momento en el lado de la carretera porque te pido que tomes una decisión. Les pido hoy, mientras están aquí en el santuario conmigo, que inclinen sus corazones. Les pido que hoy tomen la decisión de invitar a Jesús revolucionario a su vida para revolucionarla, cambiarlos, perdonarlos y transformarlos. Puedes preguntar, bueno, ¿cómo hago eso, pastor? Ora conmigo esta sencilla oración. Es una oración de invitación para aceptar a Jesús y tenerlo en el corazón y no solo en la cabeza. Si ansiosamente en tu corazón repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, no voy a luchar más con tu amor por mí. Aquí mismo, ahora mismo, te doy mi corazón. Ven a mi corazón, Jesús. Haz mi corazón tu hogar. Quiero ser uno de tus seguidores. Cámbiame. Lava mis pecados. Ayúdame a vivir para ti desde ahora y por el resto de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.